¿Qué tal amigos de deportestelemundo.com? Estamos aquí en el Thomas & Mack Center, escenario de la gran batalla entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martínez. ¿Qué vivimos acá? Bueno, una tensión y una clara superioridad de Sergio Maravilla Martínez en contra de Julio César Chávez Jr., ya que se dijeron de todos, estuvieron dimes y diretes durante mucho tiempo, por fin se dio la pelea. Martínez definitivamente fue superior que Chávez Jr., no le pudo atrapar nunca la jugada Chávez Jr. a Sergio Maravilla, muy rápido el argentino, pero al final, a base de corazón, de entrega y de que no le quedaba de otra, Chávez Jr. se la rifó, fue adelante, lo tumbó 2 veces y por poco se arma hoy una verdadera película de esas de final, totalmente con mucho drama. Y bueno, ¿qué gana aquí el boxeo? Pues una revancha donde no se pueden guardar nada, saben que si uno se guarda la vuelve a perder, que sería Chávez, pero si se va adelante puede atacar y podría vencer y volver a noquear a Sergio Maravillas Martínez. Así que bueno, esto fue lo que nos dejó el boxeo aquí en Las Vegas, una semana de muchas entrevistas que hicimos, por supuesto Canelo Álvarez con Josecito López, muy fácil la tuvo, yo diría Canelo Álvarez, pero sin duda alguna tiene que venir ya alguien de mucho peso y gran tamaño para Saúl el Canelo Álvarez, que sigue siendo el campeón. Así que señores, Sergio Maravilla Martínez se llevó ese título, feliz todos los argentinos. Chávez Jr. se quedó con las ganas de poder haber hecho el knockout de la noche, pero el público también le demostró que tiene corazón y que puede llegar más adelante a volver a ser campeón y sin duda enfrentarse a otro de los grandes boxeadores. Yo me despido aquí desde Las Vegas, sigan en deportestelemundo.com, síganos en nuestras páginas de Facebook y por supuesto en Twitter, Karim Telemundo, y estaremos la próxima con más comentarios y sobre todo con más entrevistas y videofotos para todos ustedes. Yo me despido desde Las Vegas, Karim de Mendiburu para Deportes Telemundo. Vámonos.